Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. La editorial francesa Métayer acaba de publicar la traducción de La transparencia del tiempo, novela del escritor cubano Leonardo Padura, protagonizada por su ya mítico detective Mario Conde, con un trasfondo histórico que ya utilizó también en su novela Herejes. Y precisamente para hablarnos de esta novela y de su intensa trayectoria literaria, Leonardo Padura ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes, George. Gracias. No, y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado una vez más nuestra invitación. Porque siempre que me invites voy a venir. Será un placer recibirte aquí en estos estudios. Permíteme que explique a nuestros oyentes, que recuerde sobre todo que has nacido en La Habana en 1955, donde vas a estudiar tu secundaria en un instituto que se llamaba La Víbora, donde tu relación con tus compañeros imagino que fue muy intensa y que continúas frecuentándolos, ¿no? Y además los pones en tus novelas. ¿Cómo fueron esos años de secundaria? Sí, mira, yo nazco en un barrio de La Habana que se llama Mantilla, que está en el sur de la ciudad. Los que tengan más o menos una idea de la geografía de La Habana, el malecón, el mar, es el norte. Yo vivo en el centro-sur de la ciudad. Es un barrio que estaba en el margen de la ciudad, pero bueno, la ciudad ha ido creciendo y ya no está tan en el margen. En ese barrio nació mi padre, nació mi abuelo, nació mi bisabuelo, es decir, que soy de ahí de toda la vida. Ahí hice mis estudios primarios y la primera parte de la secundaria, y luego vamos a partir del 10º grado ya a hacer los estudios preuniversitarios a un barrio que está más hacia el centro, que se llama La Víbora. Recuerdo que el poeta cubano Eliseo Diego, siempre que oía el nombre de La Víbora, decía: ¿cómo habrá sido esa mujer? Y ahí en La Víbora, en el preuniversitario de La Víbora, yo conozco a esos amigos de la adolescencia. Tenía los amigos de la niñez, que los conservo, muchos de ellos, porque también muchos de ellos me acompañaron en este tránsito por el preuniversitario, pero ahí conozco otros amigos con los que establezco una relación que ha sido, bueno, de toda la vida. De toda la vida. Ya es la época de las primeras novias, esto un poquitico más intenso, porque ya uno era un poquitico mayor. Ahí conoces a tu mujer, ¿no? Creo. No, mi mujer estudia en ese mismo preuniversitario, pero ella entra a estudiar el año en que yo salgo a la universidad. Y nos conocemos en la universidad, pero ella es de La Víbora, ella es de esa zona de ahí. Y es una zona muy entrañable para mí porque, mira, La Víbora tenía hay que hablarlo en tiempos pasados, una cosa muy, muy bonita, y es que era un barrio en el que había los parques, creo yo, más bonitos de La Habana, y había varios cines que eran maravillosos. Yo recuerdo que en los cines de La Víbora había uno que se llamaba el Alameda, el Mónaco, Los Ángeles, Santa Catalina, Mara. Vi todas aquellas películas francesas, italianas, las películas franco-italianas sobre todo eran de los años 70, Fantoma, en fin, vi El Padrino, vi Espartaco con Kirk Douglas, y fue una época también en que en Cuba se veía mucho cine japonés y mucho cine bueno de Europa del Este, porque había películas sobre todo checas y polacas de mucha calidad, Polanski y Baida, por citarte dos nombres. No se veía mucho cine norteamericano, me imagino. En esa época se veía menos cine norteamericano, se traían copias piratas que iban a México, copiaban las películas y las traían a Cuba, y generalmente las veíamos en blanco y negro. Yo siempre pensé que la primera parte del Padrino era en blanco y negro, hasta que muchos años después la vi en colores. Es cierto, Leonardo, que en aquellos tiempos te interesaba más el béisbol que la literatura. Sí, yo me pasé los primeros 17, 18 años de mi vida hasta que entro a la universidad, sobre todo jugando béisbol. A mí me encantaba el béisbol. Era un buen estudiante, no era un mal estudiante, y gracias a eso fue que pude ingresar en la Escuela de Letras de la Universidad de La Habana, que era bastante selectiva, tenía un cupo de matrículas muy breves, porque yo lo que quería era estudiar periodismo para ser cronista deportivo, para escribir sobre béisbol. Pero el año que yo terminé el preuniversitario, la Escuela de Periodismo estaba cerrada, por una razón que es muy
muy lógica. Cuba es un país socialista. Los países socialistas tienen economía y sociedad planificada. Y alguien planificó que en Cuba ya había suficientes periodistas y que no hacía falta que más nadie estudiara periodismo. Y ese año la carrera de periodismo estaba cerrada. Y por eso termina estudiando literatura. Es un números clausus brutal, ¿no? Cerrar la universidad perfecta. No, mira, por eso, y después podemos hablar de eso, en una novela como La transparencia del tiempo, donde yo hablo tanto de la relación del hombre con la historia, la historia que hemos vivido nosotros nos ha determinado muchas de las cosas que hemos tenido o que no hemos tenido, de la manera en que hemos vivido y de la manera en que no hemos podido vivir aunque hubiéramos querido vivir. Eso tiene que ver con la realidad cubana y con lo que es ya la historia. Y paradójicamente vas a empezar escribiendo en un periódico, en Juventud Rebelde. Yo empiezo en una revista primero, una revista cultural que se llamaba El Caimán Barbudo, ahí trabajé 3 años. De ahí me trasladaron de manera muy amable al periódico Juventud Rebelde porque estaba de cierta forma acusado de tener problemas ideológicos. Y me mandan al periódico Juventud Rebelde un poco en plan de reeducación. Y realmente, más que una reeducación, fue una educación. Porque en el periódico aprendí a hacer periodismo, me hice periodista y realmente tuve la posibilidad de escribir muchas cosas que yo quería escribir sin ninguna intervención de la dirección del periódico. Me dieron una libertad que no es usual en Cuba ni casi en ninguna parte del mundo poder tener. ¿Es cierto que tu primer lector fue un escritor, Abilio Estévez? Mira, yo cuando ingreso en la Escuela de Letras de la Universidad de La Habana, en esa época había un sistema de estudio-trabajo. Eso era parte de la formación del hombre nuevo. Entonces teníamos que trabajar una sesión y la otra sesión dábamos clases. Y en las mañanas yo trabajaba en la oficina de la Escuela de Letras. Y allí me encontré con Abilio Estévez. Abilio ya escribía, sobre todo escribía poesía en esa época y tenía una cierta aura de misterio porque Abilio era amigo de Virgilio Piñera. En una época en que Virgilio Piñera estaba totalmente marginado, es la época de los años 70 de la marginación de los homosexuales. Recuerda, esa época fue terrible. Bueno, nosotros le llamamos el quinquenio gris o el decenio negro de la cultura cubana. Recuerda que, por ejemplo, te voy a decir el nombre, Vigilio y Lezama Lima. Vigilio y Lezama mueren en total ostracismo. Esto no se le publicó más libros, no se le reconocía. Entonces, Abilio iba a unas tertulias, justamente en mi barrio, en una casa que está cerca de la mía, a la que iba Virgilio, esas tertulias. Y tenía esa aura de misterio y de ser medio maldito por ser amigo de él. Y yo escribí un primer cuento, se lo di a Abilio, y Abilio fue tan generoso, que cuando lo leyó aquel desastre, me dijo: trata de evitar utilizar tantos signos de admiración. Es uno de los vicios que tenemos muchos, de poner muchos signos de admiración. Hablando de esos homosexuales de los años 70, uno de tus personajes, de los protagonistas de tu novela, es marchant de arte y además homosexual. Tuvo que esconderlo. ¿Tenías algún amigo en aquella época que se pareciese a Bobby? Sí, en la época del preuniversitario y también en la época de la universidad. Yo recuerdo que hubo un momento en que se hizo una especie de examen de conciencia política de los estudiantes que se llamó profundización de la conciencia, proceso de profundización de la conciencia revolucionaria. Mira tú. Y hubo personas que tenían o creencias religiosas o tendencias homosexuales que tuvieron problemas. Algunos de ellos fueron separados de los estudios universitarios. Por lo cual la gente escondía sus filiaciones. Hoy en día ves que la gente anda con pulseras de santería, con crucifijos que lo exhiben. Los homosexuales ya no esconden su filiación. Incluso hay marchas por el orgullo gay y tal. Pero eso ocurrió en los últimos 20 años. En los años 60, 70 era muy duro tener cualquiera de esas dos tendencias.
En el 90 escribes tu primera novela de la serie de Mario Conde, Pasado Perfecto. ¿Cómo nace el personaje? Nos decías hace un tiempo que la Semana de Novela Negra en Gijón te marcó para escribir novela negra. ¿Es cierto eso? Sí, yo escribo esta novela en el año 90, se publica en el año 91 en México, una pequeña editorial de la Universidad de Guadalajara, y yo quise, Jordi, escribir una novela que fuera policíaca, que fuera cubana, muy cubana, pero que no se pareciera a las novelas policíacas cubanas. Las novelas policíacas cubanas, en aquella época se le llamaba novela policial revolucionaria, y tenían mucho de policial, mucho de revolucionaria, pero poco de novela. Y yo quería escribir algo que fuera mucho más literario. Y recuerdo que en los años 80 yo hice algunos descubrimientos importantes y lo potencié gracias a que pude asistir como periodista a la primera Semana Negra de Gijón. Allí yo conocí a varios autores importantes del nuevo movimiento de la novela policial, pero sobre todo a 3 autores españoles con los que todavía tengo relación con algunos de ellos, y el otro lamentablemente falleció, que son Manuel Vázquez Montalbán, Andreu Martín y Juan Madrid. Y yo descubrí con esta gente, sobre todo con Vázquez Montalbán, o Manolo, como le decíamos nosotros, los que lo conocíamos, que se podía escribir una literatura policíaca en lengua española con altos vuelos estéticos. Manolo era un gran escritor, de novelas policíacas y de novelas no policíacas. Recuerda, por ejemplo, la autobiografía del general Franco o El pianista, que es una novela que a mí me encanta, de Manolo Galíndez. Y fue como encontrar el paradigma de lo que yo podía intentar hacer. Y por eso yo siempre digo que mi personaje de Mario Conde tiene una relación filial con Pepe Carballo y con Philip Marlowe, que es hijo de Pepe Carballo y nieto de Philip Marlowe, el personaje de Raymond Chandler. En aquella época la novela negra no tenía el prestigio que tiene ahora, ¿no? No, era un momento en que fundamentalmente la novela negra se publicaba en colecciones de novela negra. Yo tengo la suerte de que desde que empiezo a publicar, salvo raras, yo estoy publicando ahora en 26 idiomas. En alguno de esos idiomas estoy publicado en colecciones de novela negra, pero en la mayoría estoy publicado en editoriales de literatura, porque yo creo que hemos ganado esa batalla con los medios, con la academia, con la crítica, de reconocer un espacio a la novela negra como literatura posible. Incluso te doy un dato que me parece que es interesante y tiene que ver incluso también un poco con Francia. Y es que de los últimos 5 premios de literatura Princesa de Asturias, de los últimos 5, 3 hemos sido escritores de novela negra. John Banville en el 2013, a mí me lo dieron en el 15, y el año pasado se lo dimos a Fred Vargas. No está nada mal. Felicidades, por cierto, por el premio. No nos hemos visto desde entonces. Hablando de eso, precisamente, no creo que te moleste que la crítica diga que La transparencia del tiempo, tu nueva novela, es una especie de homenaje al halcón maltés, ¿no? La novela de No, para nada. Por supuesto que hay una referencia ahí a... Mira, en la novela policíaca, el halcón maltés es como el símbolo de la novela del objeto perdido. Pero recuerda que uno de los primeros relatos de la literatura policial es la carta perdida de Edgar Allan Poe, que es la carta que está donde todo el mundo la ve y nadie la encuentra. El objeto perdido ha sido una constante en la literatura policíaca. Y encontrar ese objeto es la razón de ser que tiene esta novela. Lo que ocurre aquí es que como el halcón maltés viene de un mundo bastante parecido al objeto perdido de mi novela, pues la relación es mucho mayor. Es oscuro también. Es oscuro también. Acuérdate que Malta está cerca de donde sale este objeto perdido. En esta novela Mario Conde ha cumplido ya 60 años. Si nunca es fácil saber que has vivido un tercio de tu vida, un tercio no. Esto has vivido tres cuartas partes de tu vida. Nunca es fácil pensar en eso, pero sobre todo en Cuba, en la Cuba de nuestros días, es peor todavía, ¿no? Mira, no, yo creo que es igual. En Cuba hay un problema, y es que la población cubana está envejeciendo. Cuba es un país muy contradictorio. Cuba, a mí me molesta mucho, Jordi, cuando alguien va a Cuba
está 15 días y después trata de explicarme a mí cómo es la vida en Cuba. Porque nosotros, los que vivimos en Cuba, a veces ni siquiera nosotros mismos la entendemos. Es un país muy contradictorio en el sentido de que es un país donde los índices de envejecimiento son de primer mundo. Los índices de muerte de niños al nacer son de primer mundo. Y sin embargo, por ejemplo, en este territorio de la tercera edad, son personas que tienen toda una serie de garantías, pero también tienen toda una serie de carencias. Hazte idea que mi madre recibe la pensión de mi padre, mi madre va a cumplir 91 años, son $10 al mes. Y una botella de aceite de soya en Cuba cuesta $2.50. ¿Cómo vive una mujer de 90 años con $10 al mes? Bueno, porque tiene un hijo en Miami y porque tiene un hijo que afortunadamente, esto como escritor, pues tengo la posibilidad de poder ayudarla. Pero hay otras personas que yo creo que, por eso en esta novela Mario Conde dice, bueno, yo creo que Dios tiene que existir. Y yo creo que Dios tiene que existir y protege a muchos cubanos. Precisamente Mario Conde en tu novela con sus amigos son esa generación que creyó en la revolución y que hizo sacrificios esperando que días mejores, que nunca han llegado, ¿no? Sí, fue la generación que yo tengo un artículo que sale, está incluido en un libro de ensayos que sale el mes próximo por Tusqués Editores. Se llama Agua por todas partes y tiene varios artículos que tienen que ver con el arte de la novela y con la experiencia vital de mi generación. Y tengo uno que se llama La generación que soñó con el futuro. Mi generación soñó con el futuro. Es una generación que crece en el periodo revolucionario, que tuvo beneficios importantes. Mi generación es la primera que llega masivamente a la universidad. Mira, mis amigos, estos de los que te hablaba ahorita de la secundaria y el preuniversitario, son médicos, geólogos, cibernéticos, físicos, en fin, que prácticamente todos tuvimos estudios universitarios. Cuando teníamos ya 30, 35 años que esperábamos tener la recompensa de tantos sacrificios. Paréntesis, cuando yo tenía 15 años, en el año 1970, estaba en un campo de caña, cortando caña durante 2 meses. Eso era uno de los sacrificios que teníamos que hacer. Era tan duro, y esta mano izquierda mía, porque yo soy zurdo, lo sufrió, que la tenía en carne viva y el remedio que nos decían que ayudaba a cicatrizar era orinarse la mano para que la urea un poco ayudara a cicatrizar. 15 años tenía, 15 años, era un niño y estaba cortando caña. Y hicimos todos esos sacrificios. Y después desaparece ese estado virtual que existía en Cuba, que dependía de la existencia de la Unión Soviética, del dinero soviético, y caímos en un hoyo profundísimo en el que se fueron sueños, se fueron posibilidades. Por eso tanta gente emigró. Yo fui de los que decidí quedarme porque sobre todo fue una decisión personal muy pensada y colegiada con mi novia, mi mujer de toda la vida. Llevamos 40 años juntos, Lucía y yo, de que yo lo que quería era escribir y que para escribir tenía que estar en Cuba. Entre otras cosas, Leonardo, tu novela me ha despertado el apetito. Con los primeros $100 que gana tu Mario Conde, se compra 5 pollos asados, invita a sus amigos a una comilona. La relación con la comida de Mario Conde, con la bebida y con el café, ¿es la tuya también? En cierta forma sí. Y es la relación que hasta cierto punto seguimos conservando. Ya con determinada edad empezamos a tratar de cuidarnos y a comer un poquitico más de hierbitas y cositas así que no engorden tanto, pero tuvimos una relación muy voraz con la comida. La esencia de cómo esto puede explicarse es que si tú invitas a comer a una persona o alguien lo invita a comer y le preguntas, bueno, ¿y qué tal la comida? Te responde, estuvo buenísima, me llené cantidad. Es decir, que vemos la comida en términos cuantitativos y no cualitativos. Y es que durante muchos años ha habido escasez de comida. Y este grupo de Mario Conde, pues, disfruta muchísimo con esas comelatas. Por supuesto, la acompañan con ron y con cerveza. Cuando pueden, compran ron bueno.
Cuando no pueden, compran ron en el bar de los desesperados de la esquina, que es un ron terrible, pero que emborracha también. Y está la relación con el café. El café en Cuba también ha sido algo que ha escaseado. Nunca nos ha alcanzado para tener suficiente café. Y es uno de los motores de la vida cubana. Un cubano que se levante por la mañana y no tenga una taza de café es la persona más infeliz del mundo. ¿No te da envidia un poco el personaje de Manolo Vázquez Montalbán Carballo, que va al mercado de la Boquería en Barcelona y se compra unos champiñones exquisitos? Mira, yo cada vez que voy a Barcelona, yo por lo menos atravieso la Boquería. Atravieso la Boquería porque me encanta. Sabes que el restaurante Casa Manolo, que iba tanto Pepe Carballo, ya no existe. Manolo hablaba mucho de ese tema, de cómo la memoria y la ciudad se van distanciando. Y eso nos pasa también en Cuba. Esa relación que tenía Vázquez Montalbán, que él mismo era un sibarita, tanto que le costó la vida. Tanto que le costó la vida. Increíble el pobre Manolo. Un hombre, además, para mí, fue un tipo muy generoso, muy generoso. Mi primera novela publicada en España, que fue Máscara, la presentación en Barcelona la hizo él. Y tuvimos una relación de amistad. Creo que para ser yo un aprendiz de escritor y ser ya quien era Manolo en los años 80 y 90 en España, fue, como te digo, muy generosa. Como en tu novela Herejes nos transportas en el tiempo para justificar hechos del presente, tenemos mucho que aprender de la historia todavía. No aprendemos nunca Yo creo suficiente. que no aprendemos las lecciones de la historia. La historia, hay dos maneras de leer la historia. Está la manera en que la leen los historiadores, que es una ciencia. Tiene que apoyarse en documentos, en comprobaciones de procesos, en fechas exactas, en comparaciones de lo que está ocurriendo en un lugar y el otro, y la manera que tiene el escritor, que el escritor utiliza la historia con los fines que decida. En mi caso, yo utilizo la historia para entender el presente. Para entender incluso mi propio presente. Por eso hay una mirada tan personal de la historia y en cada episodio que yo reflejo de la historia, pasa en la novela de mi vida, pasa en Herejes. En Herejes, por ejemplo, hay una conversación entre Rembrandt y su discípulo, el joven judío que quiere aprender a pintar, que es una conversación que perfectamente la pudiera tener un maestro y un discípulo en la Cuba contemporánea, porque tiene que ver con la libertad de la creación del artista. También, como en tu novela Herejes, hay una obra de arte que desaparece en esta novela. Como catalán también me ha emocionado que tenga una pequeña relación con Cataluña, ¿no? Con No, esa... una pequeña relación, no, una gran relación con Cataluña. En España ya me acusan de ser catalanista, lo cual no sé si es bueno o es malo, pero yo encantado de la vida. Mira, es que yo tengo una relación de hace muchos años con la historia y la sociedad catalana, que empezó porque me encomendaron una vez hacer el guión para un documental sobre las migraciones americanas, españolas a América. Y a Cuba le tocaba a los catalanes. Y yo estudié mucho la migración catalana a Cuba, hice un recorrido por prácticamente toda Cataluña, encontrando personajes, encontrando lugares, encontrando costumbres que supervivieran. Y después, cuando escribo El hombre que amaba a los perros, pues tengo que regresar otra vez a Cataluña, porque en Barcelona es un escenario muy especial de la Guerra Civil Española. Fue un escenario muy dramático y ahí estuvo Ramón Mercader. Y las vírgenes negras, que es el objeto que se pierde en esta novela, una virgen negra, que al principio se confunde con la Virgen de Regla, que la Virgen de Regla tiene un origen andaluz, su santuario está en Chipiona, pero estas son unas vírgenes románicas que la mayoría de ellas vinieron del norte de África, de Tierra Santa, y pasaron al sur de Francia y al norte de España. En España, donde más concentración de estas vírgenes hay es en Cataluña y en el País Vasco. Y yo, por supuesto, escogí Cataluña por la necesidad de estar cerca del Pirineo.
y hice toda mi investigación ahí hasta que encontré la posible pequeña ermita en que podía haber estado aquella Virgen. Ahí estamos viendo a la moreneta, que no es negra. La moreneta no es negra, la moreneta es color albayade, pero se ha oscurecido por los barnices y por el humo de los tiempos. Pero su figuración, su imagen es de ese periodo románico. Son vírgenes que tienen una posición majestática, están sentadas, y si te fijas, en su mano derecha tiene un círculo, tiene algo redondo. ¿Qué puede significar ese algo redondo? La tierra. En una época en que no se suponía que se supiera que la tierra era redonda. Ese es uno de los muchos misterios que hay alrededor de estas vírgenes, de estas estatuas, que son valiosísimas. Hoy en día, el que tenga una de estas imágenes, bueno, pues tiene unos cuantos euros asegurados. La vida solucionada. Sí. Imagino, hablando de Cataluña, que no te has perdido algún festival de habaneras, ¿no? He estado en festivales de habanera, en la costa catalana, pero sabes que la habanera que la traen los emigrantes, los catalanes que van a Cuba. A ver, la relación de Cuba y Cataluña es una relación muy visceral. En Cuba es de los países de América Latina, creo que el más español, porque bueno, fuimos colonia hasta hace prácticamente 120 años. Después de la independencia de Cuba llegaron grandes oleadas de asturianos y gallegos, sobre todo, que eran los más pobres en aquella época, pero en el siglo XIX los catalanes son los que dan un impulso especial a la economía cubana con su mentalidad fenicia. Estos hombres del Mediterráneo que habían estado durante siglos comerciando y llegan y muchos de ellos hacen grandes fortunas. Uno de los casos, los Bacardí, que llegaron pobrísimos y terminaron construyendo el imperio que hoy tienen. Pues esta relación que se ve incluso en lo físico. Hay partes de La Habana y partes del ensanche de Barcelona que fueron construidos por los mismos maestros de obra en la misma época. Y entonces hay toda aquí una relación de familiaridad que resulta muy importante. Todavía hoy en día en España, cuando hay una catástrofe, se dice, más se perdió en Cuba. Más se perdió en Cuba. En fin, pues ya lo saben. La transparencia del tiempo, novela de Leonardo Padura, ha sido publicada aquí en Francia por las ediciones Métayer y en castellano por Tusquets. Muchísimas gracias, Leonardo, por haber estado. Jordi, muchas gracias a ti por la invitación y nada, nos veremos en la próxima novela. Cuando tú quieras. Como se dice en Cuba, en la próxima caricatura nos vemos. Permíteme también que agradezca el esfuerzo de David Costa y de Suel Kedir, quienes han estado al tanto de la realización de este programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.